Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en este ciclo de conversaciones en cuarentena, en esta oportunidad con Félix. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, Florencia. Bienvenido, bienvenido a este espacio. La verdad que es un gusto estar conversando nuevamente con vos. Para quienes no lo conocen, Félix es administrador de resúmenes en Telequia, que es una cuenta de YouTube. Él además es youtuber y divulgador de las ciencias sociales. Así que, bueno, nos parecía que era una buena oportunidad para conversar con vos, Félix, y preguntarte un poco cómo surge, ¿no? Resúmenes en Telequia. Vos tenés actualmente más de 79.000 suscriptores en YouTube y más de 200 videos creados. Entonces, la idea era preguntarte un poco cómo empezaste con el proyecto, por qué, si vos te considerás un influencer de la educación. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y obviamente por hacerme estas preguntas. Yo en un principio quería comentarles que si bien el canal ahora ha crecido, es un canal muy influyente dentro de lo que es la divulgación de las ciencias sociales, es uno de los más grandes de habla hispana dentro de los grupos de los youtubers que nos dedicamos a la educación, que se denominan edutubers, y en particular de Ujú. los youtubers que nos dedicamos a la divulgación filosófica, o sea, los filotubers. Es uno de los canales que más repercusión ha tenido y que más llegada está teniendo, obviamente. Pero que este gran proyecto de la divulgación no empezó siendo un proyecto divulgativo en sí, sino que empezó como muchos profesores están haciendo ahora, de simplemente subir contenido para sus estudiantes, para sus alumnos, para que puedan repasar las clases. Yo daba psicología, filosofía y sociología, que son las materias que me habilita mi título habilitante como licenciado en ciencias de la educación, y Ujú. tenía este inconveniente de al dar la clase poder presentar a los autores, hacer una actividad y demás, los alumnos se copaban, se prendían, les interesaban lo que estaban viendo y participaban activamente. Pero luego, al tener que rendir el examen escrito, que es algo que en los sistemas educativos está muy implementado, no importa cuánto trabajes en clase o cuántos trabajitos ellos presenten, siempre va a haber una instancia de evaluación escrita, presencial. Entonces, en esa instancia no les iba tan bien. De hecho, recuerdo que alumnos que eran brillantes, que participaban mucho, después tenían exámenes escritos que lamentablemente no daban para un aprobado o para un acreditado. Entonces no me Ujú. quedé con este inconveniente, sino que les pregunto cuál sería para ellos la solución, cuál es el problema, cuál es el inconveniente, y preguntarle propuestas, hacer una tormenta de ideas y bueno, consultarles a los estudiantes. Y surge de uno de ellos esta idea de que en clase entienden perfectamente cuando yo les explico, pero luego cuando tienen que leer se les dificulta más y que desearían poder volver a escuchar la clase en su casa. Entonces Ujú. se me ocurre la idea, partiendo de esta exposición del estudiante, de hacer un pequeño audio, que en principio no era ni video ni nada, era un audio de la clase, resumiendo los temas centrales y subirlo a YouTube para que cualquiera que tenga una computadora o un celular con conexión pueda repasarlos desde su casa. Obviamente esto les sirvió bastantísimo. Los siguientes exámenes fueron mucho mejores, fueron aprobados y Ujú. acreditados, y obviamente yo para nada pensé que iba a ser un youtuber o un divulgador de las ciencias sociales, simplemente era un docente más brindando otra herramienta a sus estudiantes. Ujú. Recuerdo que, una anécdota muy curiosa, yo a fines de noviembre o diciembre, cuando subo este contenido para que puedan acreditar los exámenes, no me vuelvo a loguear, no me vuelvo a conectar a mi cuenta de YouTube hasta el cuatrimestre siguiente. Pasado las vacaciones de verano, más o menos Ujú. marzo, abril, quiero volver a subir contenido y me encuentro con que el canal tenía muchísimos suscriptores, decenas de cientos de vistas, y calculo, estos no pueden ser mis estudiantes porque cada comisión, 30 40 estudiantes, habrán visto una o dos veces Claro. los videos máximo para probar, y después todo lo otro era orgánico, era gente que buscaba los temas, que les servía, que lo aprovechaban, y ahí recién pude ir comprendiendo la magnitud de este proyecto que estaba empezando, que no solamente Ujú. podía servir a mis propios estudiantes, sino a casi cualquier estudiante de habla hispana. Claro. Mirá, qué interesante. Qué interesante también cómo digamos, la propuesta parte de una necesidad o una demanda de los alumnos, ¿no? Digo, qué importante en tu rol de educador el poder escuchar la verdadera necesidad para el aprendizaje, ¿no? De parte de tus alumnos.
básicamente. Digamos, fue el crear una herramienta pensando en lo que los alumnos estaban necesitando. Tal cual. No, no me quise quedar con eso de, bueno, aprendan a estudiar o como dicen otros Claro, profesores, o repasen más o lean más. claro, claro, claro. La responsabilidad del que enseña también. Sí. Eh, y en esta línea, digamos, porque vos creaste una herramienta para el estudio que es sumamente valiosa, yo pensaba en este contexto, nosotros ahora estamos aún en cuarentena, ¿no? En aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, y bueno, las carreras, los estudios siguen, digamos, ¿no? Entonces, es un contexto muy particular para el estudio, se escuchan versiones de todo tipo, ¿no? Gente que se ve beneficiada por la situación de cuarentena porque tienen más tiempo para estudiar, gente que le cuesta más. ¿Cuáles son los tips que vos recomendarías para quienes están en situación de estar realizando una carrera, una tecnicatura, un estudio? Los tips para estudiar. Bueno, lo que escucho ahora habitualmente son algunas puntas que quiero ir más o menos matizando. Por ejemplo, el hecho de que tal vez no es más tiempo, sino también las ganas y el deseo también se juegan. Porque ahora nos damos Claro. cuenta que con toda esta cantidad de tiempo libre, muchas personas también están procrastinando o dejando para más adelante o diciendo, bueno, ya que tengo tanto tiempo libre, lo haré después. Entonces, Exacto. un punto central o fundamental es organizarse, estructurarse, de decir, bueno, tantas o cuántas horas del día quiero dedicarle al estudio, supónganse unas razonables 4 horas, y tampoco darle a esas 4 horas de corrido, obviamente, lo que más o menos pueda Ujú. durar tu atención, 40 minutos, 1 hora, lees un texto, te desconectas absolutamente, que ahora también tenemos el problema de la hiperconexión con la cuarentena, de que estamos todo el tiempo pendiente de internet, de redes sociales, YouTube, WhatsApp, etcétera. Bueno, apagar el celular Ujú. un momento, estudiar, hacer un pequeño receso, un recreíto de 5, 10, 15 minutos, contestar WhatsApp o ver un video y seguir adelante. Y también estructurar Ujú. obviamente las horas del sueño. Siempre como estudiante tuve la meta o el objetivo de nunca robar horas de sueño para estudio, porque rinde absolutamente peor. Tenemos que estar descansados, tenemos que estar lúcidos para que el proceso cognitivo obviamente rinda sus propios frutos. Y después Claro. que en el propio sentido de ver hasta qué límite o hasta qué punto llega esto, obviamente no desesperar, porque escucho por todas partes que esto como que llegó para quedarse, de que no hay nueva normalidad, de que esto va a cambiar para siempre. Yo estoy bastante seguro de que algo de que no llegó para quedarse son las clases virtuales. Si bien nos hemos tenido que acomodar, nos hemos tenido que amoldar los estudiantes y los docentes para seguir manteniendo y garantizando el Ujú. acceso a la educación, la clase presencial no es prescindible. Lo que sucede en ese momento del docente dando clases, explicando, haciendo hermenéutica, exégesis, interpretando las dudas de los alumnos, incluso ver el rostro y saber si está entendiendo o no, eso no se puede quitar de por medio. Obviamente va a ser diferente, tal vez algunos asistirán días pares, otros días impares o por número de documento. Va a ser de otra forma, evidentemente, pero la Ujú. presencialidad en educación no va a dejar de existir. No vamos a pasar a un sistema completamente virtual como estamos teniendo justo en este momento. Claro. Sí, qué importante eso que decís, porque si bien es cierto que, digamos, las herramientas que tenemos ahora para el desarrollo de la educación a distancia nos permiten precisamente seguir estudiando, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir dando clases. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay algo de la experiencia, de lo presencial que es insustituible, ¿no? Sí, tal cual. Esto que vos decís, el rostro del alumno, el rostro del alumno cuando comprendió eh, o cuando no comprendió también y el docente va fijándose, ¿no? Bueno, me parece que tendría que hacer un poco más de hincapié en este tema. Eh, bueno, es verdad que hay algo que es irreemplazable de la actividad presencial. Bueno, como para ir terminando, Félix, yo te pregunto, ¿vos qué autor sugerís para leer en este tiempo? Bueno, precisamente y para cerrar también lo anterior, no solamente el rostro del alumno, sino incluso vos dando clase. Para todos los docentes saben perfectamente que al hablar, al exponer, a vos mismo se te ocurren
analogías, ideas, metáforas, Totalmente, para que la otra persona lo comprenda mejor, que estando sentado frente a una computadora redactando la clase no se te van a ocurrir. Así que en eso también la totalmente, oralidad es fundamental. Y después, totalmente. en este momento, para ir reflexionando también todo lo que nos está pasando, yo siempre recomiendo en mi canal 3 autores fundamentales que son los maestros de la sospecha, que son los padres del pensamiento crítico y reflexivo, que son Ujú. Marx, Freud y Nietzsche, que cada uno duda a su modo de la racionalidad de la conciencia del mundo y son autores indispensables para cualquier estudiante de ciencias sociales. Y después, en particular, en esa misma línea genealógica de los maestros de la sospecha, obviamente tenemos un autor un poco más actual que es Michel Foucault, para pensar exactamente todo lo que sucedió con la epidemia que se convirtió en pandemia, cómo reaccionaron los estados nacionales para controlarla, la inmigración, la emigración, cómo priorizar vidas humanas versus economía, eficientismo versus salubridad. Todo eso está en el pensamiento de Foucault. Foucault es conocido por su vigilar y castigar, su tema central Ujú. del poder punitivo y Sí, estatal. Pero lo que pocos conocen es que al final de sus días dio unos cursos en el Collège de France, particularmente abocados al nacimiento de la biopolítica, el control de las poblaciones y de los grupos humanos. Estos cursos son el nacimiento de la biopolítica y defender la sociedad. Ahí, ujú. Innuche, en 1970, se explica todo lo que estamos viendo actualmente. Así que esa es mi recomendación para estos momentos de cuarentena. Muy, muy interesante. Sí, y digamos un poco en la línea de lo que decías antes, ¿no? Que al docente, al maestro, cuando está hablando, ¿no? El que de alguna manera enseña y aprende, ¿no? Simultáneamente, me parece que, digamos, esa es la clave del éxito de Resúmenes en Telequia, ¿no? Que vos como docente pudiste, digamos, tomar como aprendizaje una herramienta que vino a partir del interrogante de un alumno. Así que, la verdad, muy, muy interesante escucharte, Félix, y bueno, recomiendo la suscripción para quienes no estén suscriptos a la cuenta de YouTube, Resúmenes en Telequia, y seguramente estaremos conversando, ¿no? En otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias Florencia por la recomendación y por haberme invitado a este conversatorio y espero que se den muchos más. Igualmente, muchas gracias, Félix. Gracias.